Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Química de Cantabria del año 2022, convocatoria ordinaria, examen de junio. Primera pregunta teórica, dice para un átomo en su estado fundamental razones sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Bueno, teórica, así que aquí tenéis las soluciones, solamente las comento muy breve. El número máximo de electrones con número cuántico n igual a 3 es 6, es falso, son 18, por ahí lo tenéis. En orbital 2p solo puede haber 2 electrones, verdadero, con más un medio y menos un medio. C. Si el orbital es 3D, se sitúan 6 electrones, no habrá ninguno desapareado. Falso. Habrá 4 electrones desapareados. Regla de máxima multiplicidad de Hund o de Hahn o como sea. D. Un electrón situado en un orbital 3D puede tener la siguiente serie de números cuánticos. 2, 1, menos 2, un medio. Falso. Si es un orbital 3, n tiene que ser igual a 3 y si es D, L tiene que ser igual a 2. Seguimos. Dada la siguiente sustancia, tricloruro de fósforo y metano, prediga la geometría de las moléculas. Bueno, la geometría es esta de aquí, o mejor dicho, esta. Esta sería la configuración de Lewis y geometría piramidal, trigonal y tetraédrica. Razones si las moléculas son polares. Sí, no. Justifique cuál de las dos tendrá punto de fusión y ebullición más alto, la polar. Indique la hibridación que presenta el átomo central en cada caso, sp3, sp3. Explicación, por ahí. Pasamos. Se ha construido una celda galvánica que consta de un electrodo de estaño sumergido en estaño 2 positivo y otro de plata sumergido en disolución de plata positivo. Indique el electrodo que actúa como ánodo y el que actúa como cátodo. Ánodo, oxidación. Acordaros, anox. ¿Cuál se oxida? El que no se reduce. ¿Dónde se produce la reducción? El que tenga mayor potencial de reducción, que es este de aquí. Es decir, en la plata se produce la reducción de plata positivo a plata metálica. Por lo tanto, la oxidación del estaño. Escriba las semireacciones, estas de aquí, dibuje un esquema, que lo tenemos más adelante, y calcule el potencial. El de reducción, el que nos dan, el de oxidación, el de signo opuesto. Y aquí tenemos la pila. Y aquí tenemos un monedón de plata, chulísimo. Pasamos. Dada la reacción de redox, ajuste la reacción por el método León-Electrón. Aquí siempre es bueno que veáis la sustancia que se oxida y la que se reduce. Fijaros que aquí tenemos el azufre con un número de oxidación 6 más 6 y aquí 4, por lo tanto el que se reduce. Reducción del ácido sulfúrico, es decir, de sulfato a SO2, bueno, protones, agua, etc. El bromuro se oxida a bromo. Y como siempre, el apartado B, una preguntita de estequiometría. Si se desea obtener una disolución 500 ml de SO2 de concentración 0,5 molar, fijaros, molaridad, volumen. ¿Para qué? Para calcular el número de moles de SO2. Lo calculamos, 0,25. Y a partir de ahí ya podemos calcular lo que nos pidan. Gramos de bromuro de potasio que se necesita. Fijaros que el número de moles es el mismo. Por lo tanto, el número de moles de bromuro. No. De SO2, 0,25. De bromuro de potasio, el doble. Estaba comparando estos dos. Hay que comparar el bromuro de potasio que me piden con la sustancia de la que me han dado los datos, el SO2. Por lo tanto, moles de bromuro de potasio, 0,25 por 2, 0,5. Y ahora a partir de ahí lo que me pidan. Gramos, multiplicamos por la masa molar, 59,5 gramos. Pasamos. Si en una reacción se añade un catalizador, teoría pura y dura. Razones, bla, bla, bla. La entalpía de la reacción disminuye. Falso. La entalpía no cambia. La diferencia de entalpía entre productos y reactivos, que es esta de aquí, vale lo mismo. La reacción se hace más espontánea. Falso también. Lo que se hace es más rápida, pero no más espontánea. No tiene más tendencia a producirse. Se produce, si se produce, más rápido. C. La energía de activación. Me quiere poner más que la energía de activación. Digo que más. Aumenta. Falso, a no ser de que sea un inhibidor. Los catalizadores lo que hacen es que disminuyen la energía de activación tanto de la reacción directa como de la reacción inversa. Y D. Se llega más rápido al equilibrio, verdadero. Estas dos reacciones son más rápidas y por lo tanto antes se llega al equilibrio. 6. Para la reacción, esa de ahí, bla, 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 fijaros que es endotérmica, puesto que el incremento de entalpía es positivo. Explique el efecto de cada uno de los siguientes factores en la cantidad de HI, que es un producto, presente en la mezcla en equilibrio. Ley de la Chatelier. Y elevar la temperatura. Si se eleva hacia donde sea más, hacia donde es endotérmica, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, aumenta la formación de los productos y con ello el iodo de hidrógeno.
Y introducimos más C5H6. Si introducimos más de esta sustancia, que es un producto, ¡pum!, se va para la izquierda y se producen más reactivos. Por lo tanto, disminuye la concentración de HI. B. Indique de forma razonada el carácter ácido, básico o neutro de la disolución acuosa resultante de la neutralización de amoníaco con ácido nítrico. No tiene nada que ver con lo anterior. Amoníaco, ácido nítrico, nitrato de amonio. El nitrato no reacciona con agua, el amonio sí reacciona con agua, se producen iones hidróneo, carácter ácido. 7. A 425 grados centígrados, tened en cuenta la temperatura que está en grados centígrados por si hubiera que pasarlo a Kelvin. Este equilibrio nos dice que en qué sentido se desplazará si se introducen estos gramos de yodo, estos gramos de hidrógeno y estos gramos de HI. Los paso a moles, dividiendo por las masas molares. Y ahora, ¿cómo sé si esto se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Calculamos el cociente de reacción con estas concentraciones, ¿de acuerdo? Volumen es 10 litros, por lo tanto, estas cantidades dividido por 10. 0,2 entre 10 al cuadrado, 0,05 entre 10 y 0,5 entre 10. Nos da un valor de 8. ¿Y ahora qué hacemos? Comparamos K sub C con Q, es decir, la constante de equilibrio con el cociente de reacción. K sub C es mayor que Q y por lo tanto, fijaros, mayor, esto nos está indicando que se desplaza hacia la derecha. Si ponemos K y Q, el signo que esté en medio nos dice hacia dónde se desplaza. En este caso, hacia la derecha. B. Calcule las concentraciones de yodo, hidrógeno y HI cuando se alcance el equilibrio a la temperatura dada. Bueno, cuando se alcance el equilibrio, si nos han dicho que se desplaza hacia la derecha, o mejor dicho, hemos calculado que se desplaza hacia la derecha, aquí habrá una cantidad que desaparezca, la misma que aquí, y de aquí se formará el doble. Tenéis cuidado, porque este 2 se me olvidó la primera vez que hice el ejercicio. Este 2. Delante de la X siempre van los coeficientes estequiométricos, 1, 1 y 2. Bien. Por lo tanto, la constante K sub C, que la sabemos, será concentración de productos, concentración de reactivos. Aquí falta un cuadrado, y ya aprovecho para deciros algo. ¿Esto dónde lo puedo corregir? En el vídeo evidentemente no. ¿Dónde es más fácil corregirlo? En el blog. Que yo no sé por qué esto también se ha movido. En el blog es josefernandocuenca.blogspot.com. En ese blog puede encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. En un archivo PDF es más fácil corregirlo. Por lo tanto, aquí falta un cuadrado. ¿De acuerdo? Página 10. Cuadrado, aunque sí lo he puesto aquí. Bueno, la solución de esta ecuación de segundo grado es 0,0465. Y por lo tanto, concentración de yodo, moles iniciales, moles que desaparecen, dividido 10. Concentración de hidrógeno, moles iniciales, moles que desaparecen, dividido 10. Y concentración de HI, moles iniciales, más el doble de los que aparecen, dividido 10. Más el doble de X, que son los que aparecen, dividido 10. Página 10, arreglar. 8. El valor de la constante del producto de solubilidad del carbonato de magnesio es 3,5 por 10 elevado a menos 8. Calcule solubilidad molar del carbonato de magnesio. Equilibrio que se establece, evidentemente muy desplazado hacia la izquierda, puesto que es muy insoluble. S y S, la constante es concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí no hay que dividir por la concentración de los reactivos, puesto que es una sustancia sólida. Será igual a S por S cuadrado, despejamos S, le parezco a Pellegrini, ¿no? S por S, 1,87 por 10 elevado a menos 4. B. La masa de carbonato de magnesio expresada en gramos necesaria para preparar 100 mililitros de una disolución saturada de carbonato de magnesio. Si es una disolución saturada, su concentración será igual a la solubilidad. Por lo tanto, aquí despejamos M y esta M mayúscula, la molaridad, será la solubilidad que hemos alcanzado antes, que hemos calculado antes. Masa molar, volumen en litros, 1,58 por 10 elevado a menos 3 gramos. Y C, cómo variará la solubilidad de una disolución saturada de carbonato de magnesio al añadir los iones carbonato. Efecto del ion común. Si añadimos carbonato, disminuye la concentración de magnesio y con ello la solubilidad. 9. Dados los compuestos orgánicos, esos de ahí, ¿cuál o cuáles de ellos presentan un carbono quiral? Carbono asimétrico, carbono que tenga 4 grupos diferentes. Este de aquí. Lo señalamos con una estrellita, un asterisco. B. ¿Cuál o cuáles de ellos presentarán isomería geométrica? Evidentemente, este no, porque este carbono tiene 2 hidrógenos. Este tampoco. Este sí. Este me lo pongo yo. Este no. Cada carbono tiene que tener 2 grupos diferentes. Cada carbono del doble enlace. Cis y trans.
Cisjordania. C. Si hacemos reaccionar el compuesto 2, este de aquí, con ácido clorhídrico, se obtienen dos compuestos. Mayoritariamente aquel en el que el hidrógeno se adiciona al carbono que ya tiene más hidrógeno. Se obtienen estos dos compuestos. Y D. Indique 3 posibles del compuesto, 3 isómeros posibles del compuesto 1. Bueno, pues el 1-cloropen-1-eno, el 2-cloropen-1-eno y el cloropen-1-eno. Fácil, ¿no? He pasado de golpe este. Y el 10. Todos los compuestos, esos de ahí, que sería el etano, el metanol y el but2-eno, indique cuáles son hidrocarburos y nómbralos. Hidrocarburos primero y tercero. Y nombramos los 3. B. Escriba todos los isómeros posibles de cada uno de ellos y nómbralos. El etano no tiene isómeros, solamente es él. Lo mismo le pasa al metanol, pero este compuesto sí. En primer lugar, el doble enlace puede estar aquí. Y sería el but1-eno. Pero en segundo lugar, en vez de una cadena de 3, puede haber una cadena, en vez de una cadena de 4, puede haber una cadena de 3. Sería el metilpropeno. Pero además puede haber un ciclo butano, pero también puede haber un ciclo de 3, el metilciclopropano. Y además, este compuesto no es un compuesto, son dos compuestos, el isómero cis y el isómero trans. C. Puede experimentar alguno de ellos reacciones de adición, pues evidentemente el alqueno. Por ejemplo, con clorhídrico se adiciona el cloro a un carbono y el hidrógeno a otro carbono. Y listo, ¿no? Sí, esto ya es el examen de la convocatoria extraordinaria que grabaremos en un próximo vídeo. Arreglar, página 10. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.